Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de cine. Hoy la verdad es que quería grabar un programa más distendido, un programa que la verdad no he preparado ningún tipo de escaleta ni ningún tipo de guión para seguir, porque bueno, pues lo acabo de pensar después de ver una película que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Una película que la verdad bueno, pues es mítica, ¿no? De lo que es el cine español, una película dirigida por Luis García Berlanga y sí, me vais a decir que cómo es posible que no haya visto esta película muchos de vosotros, pero lo cierto es que ya sabéis que yo no soy muy cinéfilo y lo cierto es que gracias a Rubén y a, por ejemplo, Memorias de un Tambor, que es un podcast que yo escucho y que os recomiendo escuchar de historia, pues he llegado a esta película. Lo cierto es que, la verdad, no tenía intención de hacer un programa en torno a, pues en torno a ello. Sin embargo, bueno, pues al final he dicho, oye, ¿por qué no? Vamos a intentar a ver si podemos hacerlo y sobre todo pues pasar un rato interesante reflexionando sobre una época que a mí me parece muy curiosa. Hace relativamente poco terminaba un libro que recomendé en TikTok, por si alguien me quiere seguir, ahí estamos en Foro de la Historia. Y en ese vídeo decía que, bueno, esto era, era sobre un libro que se llama La Raíz Rota del bueno de Arturo Barea, que escribe sobre, bueno, pues los años de la posguerra y sobre todo los años 50. Y entonces, pues me ha llamado la atención justo esta época y escuchando el otro día un programa de Memorias de un Tambor, pues dije, oye, ¿por qué no me la voy a ver? Pues la intención, por supuesto, no era grabar un podcast. Sin embargo, pues bueno, de ahí nace la idea y también quería comentarlo. Esta película, la verdad que es una película de 1 hora y media, que la verdad que está bastante bien. Es de Luis García Berlanga, que ya sabéis que es ese mítico director de cine que, bueno, pues que nace en bien entrados el siglo XX, bueno, en el XXI, en 1921 en Valencia, y fallece en 2010 con, la verdad, con una inmensidad de obras a sus espaldas, pues entre ellas, por ejemplo, esta de Bienvenido Mr. Marshall, que es una de las que más conocidas, la de Plácido, por la cual ganó un Oscar a la película de habla no inglesa más famosa, Vivan los novios, otras tantas como La Vaquilla, de la cual en alguna ocasión hemos hablado, y hoy pues la verdad que me apetecía un poco hablar sobre ello. Pero bueno, vamos a hablar sobre Luis García Berlanga, que la verdad que me parece un tipo tremendamente interesante, aparte de divertido. Nació en Pozuelo de Alarcón y bueno, ya os he hablado un poco de sus largometrajes más importantes. La verdad que es un tipo interesante porque, digamos que, no sé si lo sabíais, pero estuvo luchando en Rusia con la División Azul, que se apuntó porque, bueno, según dijo él luego después, era porque una buena parte de sus amigos estaban allí luchando y pues como que él no quería ser menos, ¿no? Sin embargo, su padre había sido del Partido Liberal, luego estuvo en el partido de radical de Alejandro Lerroux y finalmente acabó en el partido burgués de izquierdas bueno, de centroizquierda, Unión Republicana. Lo cierto es que, bueno, hubo una trayectoria política importante en la familia de Luis García Berlanga, entre otras cosas porque su abuelo ya había sido miembro del Partido Liberal e incluso llegó a ser diputado en Cortes, ¿no? Un poco es interesante. La verdad es que a mí lo que me llamó mucho la atención fue lo del tema de la División Azul, sobre todo porque luego Luis García Berlanga es un tipo que destaca porque, bueno, pues aparte, porque en estas películas, como por ejemplo en esta de Bienvenido Mr. Marshall, prácticamente hace piruetas imposibles para, digamos de alguna manera, esquivar la censura. No sé si lo sabéis, pero en el franquismo había una censura previa que hacían pues desde la Falange y desde, bueno, pues incluso estamentos de la Iglesia, pues criticando o, digamos cercenando, por así decirlo, libros con cualquier cosa que no tuviera que ver o que no fuera adepta al régimen, lo cual hacía que cualquier tipo de libertad de expresión pues se viera minada, ¿no? Pero bueno, el franquismo era un estado autoritario donde, y en algunos años incluso totalitario, donde la libertad de expresión no importaba y por supuesto, pues en el cine, que es al final de masas, pues iba a ser exactamente lo mismo. La verdad es que esta película a mí me ha parecido súper interesante, entre otras cosas, porque es una película que, bueno, pues que yo creo que nos habla de la España de la época, de la España de los años 50, que es una década tremendamente olvidada, porque
aunque muchos de los que nos oigan crean que la posguerra ya pasó en esos años, lo cierto es que hasta el año 50 y pico, casi, ya más entrando en los 60, el PIB español no se recupera respecto a los años de la preguerra civil o de la Segunda República. Lo cierto es que esto, al final, lo que supuso fue que digamos, hay un periodo histórico entre el año 39 y el año 56 aproximadamente, en el cual económicamente España prácticamente está hundida. Y escuche, que es que hablamos de prácticamente 15 años, 16 años desde el final de la guerra, pero vamos, prácticamente 20 años desde el inicio de la guerra. Con una miseria absoluta, por tanto en las ciudades como en el campo, y con un régimen, bueno, y con una sociedad rota, que aunque seguirá rota durante esos años, digamos que este es el momento en el que se empieza a recuperar. Y se empieza a recuperar, pues bueno, pues por una cuestión bueno, pues lo veréis en los años 60 con el boom al que pertenecen nuestros padres. Mi padre es del año 61, pero vamos, otros tantos de los años 62, 63, que es el boom, digamos, pues eso, de nuestros padres, de las personas bueno, pues que ahora se están empezando a jubilar, pero bueno, pues que nacen justo en estos años, 10 años antes del final del régimen, y que por supuesto 10, 15 años antes, y que por supuesto pues viven ya otro tiempo muy diferente al que suponen los años 50, con privaciones, cartillas de racionamiento, pues un nivel de represión bastante importante tanto en el campo como en las ciudades. Y bueno, la verdad es que esta película de Bienvenido Mr. Marshall, aunque no gira en torno a los años 50 en sí, porque girará en torno a los años 40, entre otras cosas, pues bueno, nos muestra un poco la cuestión del plan Marshall y sobre todo el cómo España se queda, de alguna manera se queda fuera de este plan. Bueno, para ponernos un poco en contexto histórico, sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es derrotada en el año 45, Europa está destruida, pero cuando hablamos de destruida hablamos de que ciudades como Varsovia, aunque quizá no estoy poniendo el ejemplo más digamos, acertado, está prácticamente destruida en su totalidad. París, Brujas, ciudades europeas de primer nivel, Bruselas, pues prácticamente estaban destruidas, entre otras cosas, por los bombardeos primero alemanes y posteriormente aliados, y sobre todo por la brutalidad de la propia guerra, que al final no deja de ser una guerra total. Entonces, Estados Unidos, tanto para ayudar a Europa como para ayudarse a sí misma, porque al final, y ahora, por ejemplo, que hablamos tanto de esta gente como Trump, que están poniendo aranceles a todo el mundo, Trump se acabará dando cuenta seguramente, o le acabarán dando cuenta de que, y lo digo así, aunque sé que está mal dicho, pero le acabarán dando cuenta porque alguien le dirá que no puede seguir por ese camino de la cuestión de los aranceles, o al menos esa es la opinión que tengo yo, de lo que se acabará dando cuenta de que ese camino no va a ningún lado, entre otras cosas porque Europa es uno de los grandes socios comerciales de Estados Unidos. Si esto es así ahora, imaginaros durante la Segunda Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es, junto con Europa, dependientes entre sí en cuestiones, por ejemplo, de acero, carbón y otros productos importantísimos en la época. ¿Qué pasa? Que el Plan Marshall tenía como objetivo, era un programa de ayudas económicas que movilizó unos 13.000 millones de dólares, que por aquel momento, por supuestísimo, que era una barbaridad, para, digamos, beneficiar a 16 países europeos, sobre todo aliados, inclusive a la Alemania Occidental, la parte que había quedado bajo un régimen democrático, para, digamos, aumentar la producción industrial, reconstruir las sociedades europeas que estaban prácticamente hundidas y, bueno, pues de alguna manera intentar paliar todos aquellos efectos que la guerra había tenido y que por supuesto eran negativos para los Estados Unidos también, ya no solo por una cuestión económica, sino también política, porque tenéis que pensar que durante estos años los partidos comunistas, por ejemplo el de Francia, Italia y otros tantos, tienen un poder inmenso y por supuesto una movilización de masas importantísima a causa de que habían sido los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y por otra parte en torno a la Europa, digamos, más rural bueno, incluso también más intelectual, que se vuelca con el marxismo y con ese faro que consideran que es la Unión Soviética por aquellos años. Entonces el plan Marshall hasta cierto punto tiene también la intención de frenar el avance del comunismo y de alguna manera construir una serie o tejer alianzas con estos 16 países a los que afecta.
Por supuesto que a España no le afectó, porque aunque hubo una mínima parte de ayuda, sobre todo en productos pues como la leche en polvo u otros tantos productos alimenticios que vinieron de Estados Unidos, lo cierto es bueno, que España no fue una de los países beneficiados. Sin embargo, sí que consiguieron a través de estos planes que las relaciones se estrecharan, posibilitando después que, por ejemplo, se creara la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, como la conocemos hoy, o incluso alianzas en torno a materiales como puedan ser el acero o el carbón, que al final serían el embrión de lo que luego posteriormente será la Unión Europea, que tantas alegrías nos da en estos contextos tan complicados en los que vivimos. Lo cierto es que este plan Marshall a España, ya digo, llegó a cuentagotas y bastante poco, pero bueno, y de hecho prácticamente la película de García Berlanga, al año 53, pues desde luego nos muestra un poco lo cómico, ¿no?, de la situación. Lo cierto es que bueno, esta película, la verdad que hablar sobre ella, yo creo que es una película bastante complicada en el sentido de que, bueno, al final ha tenido a crear escuela. De hecho, otros tantos directores al final digamos, han bebido de Berlanga para realizar sus propias obras, e incluso se ha creado el concepto de berlanguiano, me parece que se llamaba, para hablar de lo surrealista, ¿no? De lo que quiere transmitir Luis García Berlanga en sus películas y en unas cuantas, por ejemplo la de La Vaquilla, o con ese humor, la verdad que muy escogido, por ejemplo en esta con los personajes, ¿no? Bueno, que pues eso, que tanto juego dan. Básicamente, Bienvenido Mr. Marshall nos habla sobre el pueblo de Villar del Río, que es un pueblo castellano, bueno, pues que al final, digamos que no tiene ningún tipo de interés ni estratégico, ni cultural, ni de ningún tipo. Es un pueblo sencillo, con gente sencilla, que en una buena parte se hablan o sea, bueno, trabajan en la ganadería o en la agricultura. De hecho, no tiene ningún tipo de industria y así se destaca en varias ocasiones en la película. Y es un pueblo, pues, la verdad que bastante sencillo. Es un pueblo donde el poder lo ostentan la iglesia y el alcalde, entre otras cosas, porque de manera, digamos, más bien lúdica, es alcalde. Sin embargo, es el dueño de la taberna, es el dueño del casino y es el dueño de todos los centros, digamos, sociales y de poder del pueblo. De hecho, aquí yo creo que Luis García Berlanga quiere hacer una crítica al caciquismo de los pueblos y rural, y la verdad que lo consigue hacer muy bien porque nos muestra pues cómo el alcalde no es ni el más listo, ni el más capaz, ni es el más querido, sino bueno, es quien tiene toda la pasta y quien puede, digamos, utilizar sus intereses económicos, pues ya políticos en su propio beneficio. Por otra parte tenemos la iglesia, que es prácticamente el otro pilar del fundamental del Estado, tanto del Estado franquista como de lo que es el pueblo en esta película. Una iglesia que sigue abogando por una serie de dogmas de fe por supuesto con un tradicionalismo exacerbado. Y luego por último, pues bueno, tenemos un pueblo pues muy inculto, un pueblo donde bueno, pues prácticamente reina el analfabetismo, un pueblo donde aunque comienza a haber escuelas y tal, es un pueblo bueno, pues que tiene muchas dificultades todavía y que, bueno, pues vive al día y por supuesto, pues subsiste con lo poco que tienen, ¿no? También, por supuesto, esta película reproduce una serie de tópicos muy interesantes como el de, bueno, pues el de las viejas cotillas en los pueblos que todos conocemos, o por ejemplo los funcionarios vagos, que de hecho se hacen diversos chistes en torno a ello, e incluso el analfabetismo del que prácticamente presumen muchos de los personajes, ¿no? Entonces, en esta película lo que García Berlanga quiere, bueno, en torno al argumento, lo que quiere, digamos, es, bueno, pues de alguna manera mostrarnos cómo ese pueblo, Villar del Río, va a recibir a una delegación norteamericana que viene pasando por esos pueblos y que, bueno, pues según el delegado de gobierno, pues los pueblos deben de recibir a los americanos con alegría y con, bueno, pues con calor, ¿no? Y con esa amabilidad que tanto caracteriza a los españoles para, digamos, de alguna manera, pues que España tenga buenas relaciones con Estados Unidos y que estos, a su vez, puedan regalarles algo. Entonces, toda la película gira en torno a eso. De hecho, el pueblo
se moviliza con una cantaora andaluza, se moviliza con, bueno, pues digamos, creando una estructura para mostrar lo que sería España en ese pueblo a los americanos y para desgracia de estos, bueno, después de haber montado todo el embrollo, los americanos pasan y ni siquiera hablan con nadie del pueblo, pero vamos, el alcalde, la iglesia, los hidalgos, bueno, pues están todos preparados para, de alguna manera, y todos em, con su opinión, pues recibir a los americanos con alegría, ¿no? Lo cierto es que esta película también nos habla acerca, pues eso, de un poco de todas las clases sociales en España y sobre todo cómo interactúan entre ellas. Por ejemplo, incluso se habla de los hidalgos y de es la nobleza en la España del siglo XX, prácticamente gente venida menos absolutamente, con esos tópicos que tanto los caracterizan como de conquistadores, pero sin un duro, como sin ningún tipo de riquezas y bueno, en el caso del hidalgo que aparece en la película, esperando una carta de sus familiares para enviarle dinero y que pueda o salir del pueblo o tener una mejor posición dentro del mismo. La verdad es que, bueno, hacen, digamos, bueno, de la película que al final no deja de ser una película de humor, hacen pues básicamente una crítica social, incide un poco en ello, a la España de la época. La verdad es que además también hacen, yo creo, una crítica a esa ignorancia que imperaba en la época, con por ejemplo escenas imitando la vida en los Estados Unidos, con esas peleas en el viejo oeste, donde, bueno, pues básicamente los cowboys se disparan entre ellos en bares, tienen peleas en un bar. También aparece por ahí, pues básicamente se visten como de miembros del Ku Klux Klan. Y bueno, en fin, la verdad que es bastante interesante porque, bueno, pues insisto, al final no deja de ser una crítica, ¿no? Hay actores buenísimos. Por ejemplo, en cuanto al reparto, tenemos a Lolita Sevilla, em, tenemos a Pepe Isbert, a Manolo Morán o a Alberto Romea, y tenemos a otros tantos que la verdad que van a conformar un elenco bastante, bastante bueno. Lo cierto es que esta película fue, vamos, tuvo bastante repercusión en España. A día de hoy, pues, insisto, es una película pues prácticamente de culto para el cine clásico español y es una película pues que tiene un humor que a día de hoy, pues todavía, aparte de mostrarnos esa digamos, situación de la época, nos muestra también que había buenos directores y sobre todo, bueno, en el caso de Berlanga, ya solo con el hecho de saltarse la censura a la torera, como dirían, pues ya me parece bastante interesante, ¿no? Una película que no contó con muchos fondos, que fueron 2,5 millones de pesetas y la recaudaron prácticamente el triple. Y lo cierto es que es una película bueno, pues que sobre todo lo que al final nos viene es a mostrar, pues eso, un poquito la eh, pues eso, la época, ¿no? Lo cierto también es que ganó varios premios a mejor música, a mejor argumento original, a mejor comedia y una mención especial al guión. Lo cierto es que es una película que tuvo, bueno, pues yo creo un impacto importante. De hecho, se volvió a reestrenar en el 2002 por Enrique Cerezo. Y la verdad que bastante interesante el hecho de que esta película, bueno, pues sobre todo, bueno, pues eso, esta película se vuelve a reestrenar porque, oye, creo que mucha gente quería verla, ¿verdad? Por último, nada, comentar que volví a dejar la música de final de la película, que me parece muy interesante y sintomático del analfabetismo y la ignorancia de la época. Y es una película que la verdad que creo que vale muchísimo la pena. Os la recomiendo muchísimo. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Y después de haber hecho estos pequeños apuntes, lo cierto es que me voy a despedir con este programa que es verdad que ha sido breve, pero también ha sido muy bueno. También es cierto que lo estoy grabando a las 11:00 de la noche, que mañana madrugo, como siempre. Ya, como le digo a mi novia, el día que no madrugue es cuando fallezca. Pero vamos, en cualquier caso, que espero que sea dentro de mucho, en cualquier caso, bueno, pues os dejo aquí con esta canción que yo creo que os será ilustrativo de lo que os he contado hasta ahora. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.
Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.